Hoy en día, queridos amigos, hay mucho más información al alcance de nosotros que nunca en toda la historia de la humanidad y cada día se acumulan más videos, más información, más cosas que ver y que escuchar. Cuando usted pone una búsqueda en Google, puede darle millones de respuestas, algunas de ellas ridículas, otras extrañas y muy pocas acertadas. Y nos podemos sentir capaces de entender muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de cultivando sabiduría en un mundo saturado de información. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen aquí en Consejos para Familias, con temas que creemos que son relevantes para nosotros como cristianos, para la iglesia, para las familias, los padres y madres también es un gusto. Y este tema se llama Cultivando Sabiduría en un mundo saturado de información. Leía un artículo de la Coalición del Evangelio y hay unos puntos que quiero comentar con todos ustedes, porque el día de hoy vivimos en un mundo en el que sentimos que podemos saberlo todo y lejos de traernos paz, produce en nosotros como que queremos más, ¿verdad? Estamos en el baño, vamos a lo que sea y prendemos inmediatamente el celular y pensamos como que de alguna manera el conocer más de algún tema que a usted le guste puede ser, no sé, cierta área del conocimiento, la historia de la Biblia o de otras cosas o las noticias, y como que sentimos que entre más sabemos, más nos calmamos, pero no. La sed insaciable del hombre por ver, ver y ver más, dice la palabra en Eclesiastés que el ojo nunca se cansa, o sea que siempre quiere seguir viendo. Y esta información, por lo general, no necesariamente trae sabiduría. Hay una gran diferencia entre acumular información y ser sabios. Hoy vamos a estudiar lo que Proverbios nos habla acerca de este tema, porque a veces como que lo que hacemos muchos de nosotros, bueno, yo quiero vestir mi necesidad insaciable de información diciendo que quiero saber lo que está pasando en el mundo, tal vez para orar, o que quiero saber lo que están viendo mis jóvenes, o que quiero saber qué está pasando en las noticias, y podemos pasar 2 o 3 horas entre una y otra cosa en Facebook, en Instagram, en Snapchat, en WhatsApp, en tantas aplicaciones que hay, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos queridos, lo que nos pasa es que estamos muy desenfocados, estamos no necesariamente atentos a la voz de Dios y no necesariamente atentos a la fuente de sabiduría. Así que prepárese, hoy vamos a dar algunos consejos importantes para poder, vamos a darles 6 consejos del libro de Proverbios para cultivar sabiduría en un mundo saturado de información. Así que mucha atención y mucho ánimo también. Oramos que esto te ayude a filtrar, a balancear todo el cúmulo de cosas que cada día todos estamos expuestos. Me sorprende que desde niños pequeños, ya 6 7 años, están con su celular, preadolescentes de 10 años están ya metidos en su celular, jóvenes, ancianos, personas de la tercera edad, todo mundo metido, ¿verdad? Y lo primero que queremos recomendar para cultivar sabiduría en un mundo saturado de información es cultivar el temor del Señor. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, para ser sabios, hermanos queridos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, debemos empezar buscando al Señor, no buscando el Internet. No estamos condenando la búsqueda en Internet, estamos colocándola en un lugar donde es secundario. Primero le preguntamos a Dios, primero nos conectamos con Dios y después, si nos sobra tiempo, con lo demás. Porque la sabiduría, insisto, no se trata de acumular un montonal de datos. Sé datos de esto y las tendencias, y puede ser en la economía, y puede ser en cosas raras y qué sé yo, ¿verdad? Eh, Porque no nos volvemos sabios llenándonos de información, ni siquiera memorizando respuestas de la Biblia, ¿no? O sea, es bueno conocer la Biblia, pero es mejor leer la Biblia, es lo que vamos a ver. Entonces, la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Muy interesante. El conocimiento nos puede hacer como muy vanos. Yo ya sé todo, yo ya leí todo, yo ya escuché todo, yo ya vi tantos podcasts y como que eso nos hace sentirnos a veces un poco inflados, es lo que dice la palabra del Señor, pero que el amor edifica. Entonces, Dios hizo todo lo que vemos y lo que no podemos ver
Él comprende cómo funciona el mundo quebrantado y también cómo debería funcionar. Entonces, ¿quién mejor, hermanos, que el mismo Señor para decirnos qué hacer? Me decía una persona, es que yo siempre le pregunto en Google todo lo que no sé, todo lo que no sé cocinar, lo que no sé hacer, lo que no sé cómo trabajarlo. Voy a YouTube, me decía él, y ahí encuentro todo. Yo digo, ok, pero antes de eso, hermanos, hay que buscar, hay que acercarnos, hay que seguir lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y escondidas que tú no conoces. Esa es la promesa del Señor. Entonces, número uno, cultiva el temor del Señor. Número dos, pídale al Señor sabiduría. Dice en Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué proverbios más impresionantes escribió Salomón inspirado por el Espíritu Santo? Entonces, hay una buena noticia para todos los que tienen hambre de sabiduría. Dios no es tacaño. Dice Santiago también que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin medida, pero pídala sin dudar, porque el que duda es como una onda del mar que va de aquí para allá. Entonces, es muy importante que para caminar bien en este mundo, hermanos, no necesitamos intentar ser omniscientes. Quiero repetir esta frase. Para caminar bien en este mundo con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, en la economía, en los diferentes desafíos de la vida, no necesitamos ser omniscientes. Simplemente necesitamos conectarnos con la fuente de sabiduría, platicar con Dios, se llama la comunión con Dios. Entonces podemos clamar a Él por sabiduría. Señor, dame sabiduría conforme a tu palabra para saber qué hacer con mi dinero, con mis deudas, con mis desafíos, etcétera. Por ejemplo, si usted es un líder de jóvenes, pues tu trabajo es discipularlos, no vigilarlos como un policía. Y lo más sabio sería invertir tiempo en conocer al Señor, conocer la palabra y escuchar qué dice el Señor acerca de ellos en vez de ver todas las encuestas y todas las tendencias y todas las cosas que están pasando, pongamos atención a aquel que es la fuente de sabiduría. Bueno, si usted tiene una pregunta, puede llamarnos al 877-711-3342. Recuerde que también puede dejarnos su pregunta en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez. Aquí estamos para contestarle, para escuchar su comentario, pregunta, queja, lo que sea, estamos dispuestos. Yo creo que estamos aprendiendo mucho y estamos creciendo en sabiduría. Bendito sea el Señor. Entonces, ya vimos dos puntos importantes que quiero darle despacito para animarle a que lo medite. Número uno, tema al Señor. Si usted quiere cultivar sabiduría en este mundo saturado de información, tema al Señor. Número dos, pídale al Señor. Él es la fuente de sabiduría, pídale a Él que le dé sabiduría. Número tres, llénese de la palabra del Señor. Este consejo me encanta. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, dice Proverbios también 3:1, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, hermanos, el contacto diario con la escritura es esencial, la lectura, la meditación, los diarios o este tiempo donde escribimos. Usted lee algo despacito de la Biblia, sin computadora, sin teléfono, sin pantallas, abre su Biblia y lee un versículo, lo medita, escribe una oración, platica con el Señor de ese versículo. Este llenarse de la palabra, hermanos, es esencial oír lo que el Espíritu Santo está diciendo en la bendita palabra. Entonces, en este mundo, hermano, con incontables fuentes de información, tantos predicadores, tantos psicólogos, ponentes, comentaristas, noticieros, reporteros y qué sé yo, lo que esta fuente de vida eterna es la palabra del Señor. Dice Cristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Segunda de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir,
para instruir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre, la mujer, el joven, la señorita, dice, de Dios sean maduros o perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, hermanos queridos, nuestra curiosidad nos distrae. Es lo que más nos distrae. Y a ver qué dice, y a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, porque como que esa desesperación de información, eh, como que no va a traer las respuestas profundas de nuestra alma. En las páginas de la Escritura, inspiradas por el Espíritu Santo, vamos a encontrar identidad. Mira, Cristo dijo, me encanta lo que Cristo dijo. Cuando les dice a los fariseos que lo criticaban, que lo atacaban, dice, erráis, les dijo a ellos, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, los fariseos tienen mucha teología de cosas, comentarios, el Talmud, qué sé yo, pero dice, están cometiendo un error al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, hermanos, las verdades de la Escritura nos alimentan, a diferencia de la chatarra de la que somos atiborrados de información, la palabra tiene poder. Es el Espíritu Santo hablándonos. Entonces, si descuidamos nuestro alimentarnos de la palabra, no debe sorprendernos que a veces nos sintamos como anémicos, nos sintamos confundidos porque estamos llenos de información, pero no de sabiduría. Entonces, queridos hermanos, vamos a dedicar tiempo a la palabra, Biblia abierta, cuaderno en mano, a poder meditar en la Escritura diariamente. Dice la Biblia, meditarás en este libro de la ley, le dijo el Señor a Moisés, y entonces serás prosperado en todo lo que hagas. O sea, que la dirección, los principios, promesas, verdades de la palabra nos dan una directriz clara en cómo actuar para que prosperemos en lo que estamos haciendo. Bendito sea Dios. Hay consejeros de cómo ver las finanzas, de cómo va la bolsa de valores. Ok, pero la palabra, hermanos, la palabra. Otra cosa más, otro consejo que da aquí este artículo que me encantó, dice, olvídate de saberlo todo. Mira lo que dice Proverbios 4:25, dice, miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. O sea, hermanos queridos, nosotros no tenemos que saberlo todo. Tenemos que saber lo que Dios quiere que sepamos y tenemos que aprender atención. Me encanta cuando Jesucristo habla a las iglesias del Apocalipsis, a esas 7 cartas en Apocalipsis 2 y 3, y les dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. ¡Wow! El que tenga oídos para oír, ponga atención a lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Entonces tenemos que tener este tiempo. Mire, Pablo escribió en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinarlo todo y retener lo que es bueno. Pero en aquel entonces no había internet, no había, imagínense esta cantidad, esta vorágine, decía mi papá, de tanta información, porque todo era sencillo, ¿verdad? Ahora tenemos esta exageración, estamos, como decíamos hace un momento, atiburrados de tanta información. Así que ahora no tenemos, hermanos, que examinarlo todo, porque decimos es demasiado. Más bien tenemos que limitarnos, ¿verdad? En cuanto a qué vamos a escuchar, qué vamos a leer, con quién vamos a conversar. No tenemos que saberlo todo, hermanos queridos. Entonces, muchas personas dejaron la Biblia y hasta dejaron la iglesia porque se atiborraron de ideas equivocadas. Proverbios también dice, cesa, hijo mío, de escuchar las razones, entre comillas, que te hacen divagar de la justicia. O sea, para. No tienes que oírlo todo. No tienes que escuchar. Mire, recientemente estaba buscando un artículo o estaba buscando un video, perdón, para los programas que hacemos aquí. Y la verdad, di un clic y vi algo y dije, bueno, tal vez sea del tema que estoy buscando para nuestra audiencia. Y me empecé a dar cuenta, ¿qué necesidad tengo de exponerme a estas cosas que se dicen, que nos abren la mente, hermanos, a cosas bien perversas, bien raras? Y dije, no era pornografía, gracias a Dios, pero era algo raro. Y a veces nuestra mente se queda impresionada y el morbo nos lleva, ok, voy a ver otro. Y los algoritmos te van a poner más, te van a echar más leña. Entonces, no, hermanos, tenemos que decir no y no. Tenemos que restringirnos, no por religiosos, no por legalistas, por sabios, por prudentes. La prudencia es el poderse medir en toda circunstancia. Entonces, hermano querido, olvídese de saberlo todo. Número 7,
sea corregido. Esto es muy importante. Y voy a leerle Proverbios 9:8. Dice, no reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. El Internet no puede reprenderte. Un hermano amado, maduro en Cristo, sí puede decirte, hermano, hay orgullo, hay pasividad, hay descuido, hay distracción. Entonces necesitamos, hermanos, Dios nos creó para vivir en comunidad, no solamente virtual, sino física, presencial. Y por eso es bueno participar en grupos de amistad o células, no sé cómo le llaman, en su iglesia, con amigos piadosos, quienes nos conozcan. El Internet no te conoce. Es un cúmulo de información que está aventándote día y noche, visualmente por tus oídos y lo que sea, pero no te conoce. Entonces debemos estar abiertos a escuchar y ser instruidos por personas reales. Dice la Biblia en Hebreos 10, 24, 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¡Qué sabiduría de la bendita palabra de Jesucristo que consideres para que alguien te exhorte! Nadie, ya porque usted vio horas de un tema en internet, no por eso es sabio. No por eso ya se corrigió, tal vez se infló de información, tal vez su intelecto se llenó de cosas, pero no creció ni en humildad, ni en santidad, ni en sabiduría, nada. Muy importante, hermanos. Entonces, ni todo lo que consumes, ni todo lo que pasa por tu mente está siempre alineado con la realidad. Repito esta frase, ni todo lo que consumes, ni todo lo que pasa por tu mente está alineado con la realidad. Necesitamos que otros nos bajen a la tierra, que nos ubiquen. A mí me encanta mi esposa, me dice, hey, pero es esto, ¿no? La amo y ella me da como una dosis de realidad, me gusta, pero me dice, es que no, así no es, digo, wow, gracias mi amor por hablarme. Y yo le he dicho, gracias que tú a muchos nos ubicas y bendito sea el Señor por esta mujer hermosa. Entonces, continúo porque el tiempo va volando. Glorifica a Dios en tu ignorancia. Suena raro esto que vea como que glorifica a Dios en tu ignorancia. Sí, quiero leerte lo que dice Proverbios 22:4. Dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. O sea, el que tú llevas una vida pausada, medida en cuanto a el cúmulo de información que recibes, es algo muy importante porque tal vez no sepas de todo, pero sí sabes lo que tienes que saber y lo que Dios te está diciendo. Y a veces podemos decir, no sé, sobre todo con los jóvenes o con los niños o con alguna persona que nos pregunta o nos hace algún tipo de comentario, decir, no sé, voy a preguntar, voy a orar. El que podamos admitir que no sabemos no es como la gran desgracia. No sabemos. Entonces, tal vez, hermano, estamos enfrentando un tema que no sabemos y vamos a buscar primero al Señor, luego su palabra, luego personas maduras y tal vez algo en internet, pero todo en su debido balance. Bendito. Voy a repetir esta frase, creo que buscamos al Señor, hablamos con Él, luego leemos su bendita palabra, luego buscamos consejos de personas de Dios y luego vamos al internet. Si hay un lugar donde tú puedes tener ciertas fuentes, y yo te animo a que selecciones, ¿eh? No todo lo que se dice en internet o lo que está en una página o en un website es verdad. Todos sabemos que hay mucha falsa información, teorías de la conspiración, rumores, engaños. Por favor, Jesucristo nos dijo en Mateo 24, cuando habló del fin del tiempo, dice, miren que nadie les engañe porque vendrán muchos falsos cristos y engañarán a muchos. ¡Wow! Jesucristo nos previno Jesucristo del peligro que iba a ocurrir con los falsos maestros. Mucho cuidado. Ahora, una pregunta que te quiero hacer este día, mientras vamos ya casi a la recta final del programa, es, ¿estás dispuesto a ser sabios? Dice la Biblia en Proverbios que la sabiduría está dispuesta para todos. O sea, no es solamente para algunos. Hay personas que me dicen, no, es que usted estudió o aquel terminó una carrera y es importante estudiar y terminar una carrera, gloria al Señor. Pero, hermano, no subestime y no importa la edad que tengas, 20, 30, 40, 50, 60, 70, no importa. Nunca es demasiado tarde para aprender y para crecer. Entonces, la pregunta es, ¿queremos la sabiduría que Dios nos ofrece?
Es fácil decir, claro, claro, yo la quiero, porque una cosa es quererla y otra cosa es buscarla. A mí me encanta Proverbios que dice, búscala más que a los tesoros, más que a las joyas preciosas. Si la gente busca el dinero desde las 4 o 3 de la mañana hasta las 11 12 de la noche, dice, busca la sabiduría más que a esas cosas. O sea, darle una prioridad a la sabiduría que viene de lo alto. Santiago nos dice, y es algo que quiero mencionar, capítulo 3, que hay una sabiduría que es animal y diabólica, terrenal y diabólica. Y hay otra sabiduría que es de Dios, que es primeramente pura y pacífica, llena de misericordia. Entonces, hay una sabiduría que el mundo te ofrece, una, entre comillas, sabiduría, y la sabiduría que viene de Dios, que implica esfuerzo, implica humildad, implica corrección, implica atención, implica tiempo. A veces quisiéramos que todo fuera así como una varita mágica, ¿verdad? Dénmelo, pero ahorita, en el microondas, denme y quiero. No, las cosas van a tomar tiempo, hermanos. Entonces, en nuestro mundo lleno de distracciones que nos satura, no es fácil buscar la sabiduría y no permita que la curiosidad o el morbo, dicen dicho, la curiosidad mató al gato. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de que esa curiosidad, a ver qué dice, y a ver qué trae, y a ver qué está, o sea, que esa curiosidad no nos mande en un ritmo donde nos vamos y de verdad se nos pueden ir horas, horas enteras en cosas que no aprovechan. Tenemos que restringirnos. Entonces, hermanos queridos, yo quiero decirles esto, Jesús se entregó en la cruz del Calvario para que usted y yo, tú y yo, podamos recibir corazones nuevos que se someten al señorío de Cristo y de toda la sabiduría que viene de Dios. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y es el aborrecer el mal. Cuando una persona aborrece lo malo, entonces esa persona tiene esa sabiduría. Y el que te va a enseñar, y nos va a enseñar a cada uno a aborrecer lo malo, es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces necesitamos, la Biblia también le llama al Espíritu Santo espíritu de sabiduría. En Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante, Pablo está haciendo una oración y dice, yo oro creación de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, levantándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios, sobre todo principado, poder y autoridad. Entonces, es muy importante, hermanos, que dice que el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y de revelación. La revelación es la iluminación cuando Dios nos quita el velo y nos permite entender las cosas del Espíritu, las cosas celestiales, las cosas que van más allá de la razón humana. La razón humana, aunque sea muy aparentemente inteligente y tecnológica, muy tecnológica y avanzada técnicamente, no es la revelación de Dios. Hay cosas que solamente el Espíritu Santo va a traernos esa revelación, esa iluminación de nuestros ojos para comprender las cosas que van más allá de la razón. Muchas de las cosas en la Biblia, dice la Biblia que se revelan por fe y para fe. O sea que el elemento de la fe, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjese cómo es muy interesante que el Internet es todo lo que veo, pero la fe es la certeza de cosas que no vemos. Y dice en el versículo 6 de Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, mientras estamos en una especie de conclusión, hermanos, yo quiero decir que estamos viviendo en lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 4, tiempos peligrosos, lo que dice Efesios 5:16, días malos, en el sentido de la maldad que es rampante. Desafortunadamente, muchas personas que comenzaron viendo el Internet desde niños pequeños han sido atrapados en cosas como la pornografía y cosas peores. Y por eso tenemos que
llenarnos de estas cosas que voy a enumerar de manera muy sencilla para recordarte y al final quisiera orar. Número 1, hermano querido, teme al Señor con todo tu corazón. Número 2, pídele sabiduría. Número 3, llénate de la palabra. Número 4, olvídate de saberlo todo. Número 5, sé corregido. Número 6, glorifica a Dios en tu ignorancia. Y la pregunta número 7 sería, ¿estás dispuesto a ser sabio? Así que vamos a orar por todos nosotros. Padre, te damos gracias, porque tu palabra dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin medida, y les será dada. Señor, llena a tu pueblo, padres, madres, jóvenes, solteros, divorciados, viudos, quien sea, de esa sabiduría de lo alto que supera la información humana, el razonamiento, el raciocinio humano. Clamamos hoy por la sabiduría celestial. Danos la disciplina. Danos, Señor, oídos atentos. Llénanos del temor de Dios para que la sabiduría que viene de ti sea nuestro tesoro, que podamos buscarla más que a los tesoros de este mundo, Señor. Permítenos en nuestras mismas casas que haya un orden donde no todo es saturarnos de información, donde damos espacio para ti, Señor. Oramos por niños, por jóvenes, por adolescentes, por adultos, por personas mayores, que todos pongamos atención a tu voz, Señor, porque de ti proviene la sabiduría y tú la otorgas abundantemente y generosamente a tu pueblo, amado Señor. Gracias por este tema, que tu pueblo pueda cultivar sabiduría en medio de un mundo sobresaturado de información. En el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.